Jesús le dio la autoridad a los apóstoles para construir su iglesia. Pero, ¿qué pasó cuando murieron? ¿Dejaron a la iglesia huérfana, con solo un libro y la interpretación personal como única guía? ¿O dejaron un reino organizado con un plan de sucesión? Hoy, investigamos la pregunta más crucial de la historia cristiana. Después de los apóstoles, ¿quién tenía la autoridad? Pausa breve. Hola a todos y bienvenidos a una edición muy especial y extendida de Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, nos embarcamos en un verdadero viaje de detectives históricos. La pregunta es monumental. Los apóstoles, los testigos oculares de Cristo, murieron. ¿Cómo sobrevivió el cristianismo sin ellos? ¿Quién o qué actuó como la autoridad para el cristianismo en los años que siguieron? Padre Daniel, con un tono grave y sereno, es la pregunta más importante, porque la respuesta determina la forma de la fe cristiana hasta el día de hoy. Y muchos, con buena intención, proponen una teoría, la teoría de la gran apostasía. Dicen que con la muerte del último apóstol, la iglesia verdadera, la pura, se perdió o se corrompió, y que solo fue restaurada 1500 años después. Pero la evidencia bíblica e histórica nos cuenta una historia muy diferente. Nos cuenta la historia de un plan de sucesión. ¿Un plan de sucesión? ¿Estaba eso en la mente de los apóstoles? ¿Lo vemos en la Biblia? Padre Daniel, lo vemos de manera explícita. El primer acto de los apóstoles después de la ascensión de Jesús no fue empezar a predicar, fue reemplazar a Judas. En Hechos capítulo 1, Pedro se levanta y, citando los Salmos, declara que el oficio de Judas debe ser tomado por otro. Esto es fundamental. Nos enseña que el rol del apóstol no era un trabajo personal que terminaba con la muerte del hombre, era un oficio perpetuo dentro de la iglesia. Y eligen a Matías, y con la imposición de manos lo ordenan. Así que el primer precedente es que el oficio apostólico debe continuar. Padre Daniel, exactamente. Y San Pablo lo deja aún más claro. En sus cartas pastorales a sus discípulos, Timoteo y Tito, no les dice simplemente aquí tienes mis escritos, buena suerte. Les da una autoridad personal y les manda que la transmitan. A Timoteo le dice, lo que has oído de mí, esto encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una cadena de enseñanza. Y le da la autoridad para gobernar la iglesia, para corregir, para reprender y para nombrar presbíteros, sacerdotes y obispos en cada ciudad. Y el vehículo de esta transmisión de autoridad es siempre el mismo, la imposición de manos. No es una idea abstracta, es un acto físico, visible y sacramental que se puede rastrear. Entonces, la Biblia nos da el anteproyecto de esta sucesión. Pero ahora viene la parte de los detectives. ¿Tenemos evidencia histórica de que esto realmente sucedió? ¿Conocemos los nombres de los hombres que tomaron el relevo de los apóstoles? No solo los conocemos, tenemos sus escritos. Y esto es lo más emocionante. Podemos leer las palabras de hombres que fueron discípulos directos de los apóstoles. Vayamos a nuestro primer testigo, San Clemente de Roma. Escribió una carta a la iglesia de Corinto alrededor del año 96 de Metozoso. Esto es antes de que probablemente se escribiera el Evangelio de Juan. Clemente era el cuarto obispo de Roma, el cuarto papa, y había sido discípulo de San Pedro y San Pablo. En su carta, interviene con autoridad para corregir un problema en Corinto, y les recuerda explícitamente el plan de sucesión. Escribe, nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contienda sobre el nombramiento del obispo. Por esta razón, nombraron a los antes mencionados, y después proveyeron una continuación, para que cuando ellos durmieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su ministerio. Es el plan descrito por un discípulo de Pedro. Es una evidencia increíblemente temprana. Padre Daniel, y se pone mejor. Vayamos a nuestro segundo testigo, San Ignacio de Antioquía. Murió martirizado alrededor del año 107. Era discípulo directo de San Juan el Evangelista. Mientras viajaba encadenado a Roma para ser devorado por las fieras, escribió 7 cartas. Son una fotografía de la Iglesia, una sola generación después de Cristo, y lo que describe es asombrosamente católico. Habla de la estructura de la Iglesia en cada ciudad, con un solo obispo, rodeado de sus presbíteros, sacerdotes y diáconos. Sobre la Eucaristía, dice que es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Y sobre la unidad, dice su famosa frase, donde quiera que esté el obispo, allí esté la comunidad, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Él es el primer escritor que usa este nombre.
Así que el discípulo de Juan describe una iglesia con una jerarquía, que cree en la presencia real y que se llama a sí misma católica. Padre Daniel, sin lugar a dudas. No hay apostasía aquí, hay una continuidad directa. Y esto nos lleva a nuestro tercer testigo, que es el que une todas las piezas, San Ireneo de Lyon. Ireneo, escribiendo alrededor del año 180, era el nieto espiritual de Juan. Él fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo directo de San Juan. Ireneo se enfrentó a un gran problema, los herejes gnósticos. Estos herejes aparecían con sus propios evangelios secretos y decían tener la verdadera enseñanza de Jesús. Suena muy parecido a la situación de hoy, con tantas denominaciones diferentes afirmando tener la interpretación correcta. Exactamente. Y la pregunta que el anfitrión le hace a Ireneo es la misma que nos hacemos hoy. En medio de tantas voces, ¿cómo sé cuál es la verdadera enseñanza de Cristo? Y la respuesta de Ireneo es la respuesta católica por excelencia. Él no dice, toma tu Biblia y rézale al Espíritu Santo para que te ilumine. Esa es una receta para el caos, porque el hereje gnóstico también decía eso. La respuesta de Ireneo es una bomba de sentido común histórico. Anfitrión, ¿qué dijo? Padre Daniel, en su gran obra Contra las herejías, él dice que la forma de refutar a los herejes es muy simple. Es pedirles que muestren su árbol genealógico espiritual. Les dice, nosotros podemos enumerar a aquellos que fueron instituidos obispos en las iglesias por los apóstoles y a sus sucesores hasta nosotros. La verdad se encuentra en las iglesias que pueden demostrar una sucesión ininterrumpida de obispos que se remonta a los apóstoles originales. Y luego dice, como sería muy largo enumerar todas las listas de sucesión, es suficiente con mirar a la más grande, la más antigua y la más conocida de todas las iglesias, la iglesia fundada en Roma por los dos gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo. Y procede a nombrar, uno por uno, la lista de los papas, desde Pedro hasta Eleuterio, el papa de su tiempo. Así que el método de la iglesia primitiva para determinar la verdad no era la interpretación privada. Padre Daniel, era la sucesión apostólica. Era la garantía histórica. Si tu obispo estaba en comunión con el sucesor de Pedro en Roma y su linaje se remontaba a los apóstoles, entonces estabas en la iglesia de Cristo. Si tu predicador no podía demostrar esa conexión, era un impostor. Anfitrión, esto nos lleva a la pregunta final, la más directa y desafiante. Si este era el plan de Cristo y el método de la iglesia primitiva, ¿cuál es el fundamento bíblico para establecer otras iglesias fuera de esta iglesia original de Cristo, 1500 o 2000 años después? Padre Daniel, con un tono muy suave y caritativo, con todo el amor y el respeto por nuestros hermanos protestantes, la respuesta honesta es que, desde una perspectiva histórica y bíblica, no existe tal fundamento. El modelo que nos da la Biblia no es el de la división, sino el de la resolución de conflictos dentro de la unidad. En Hechos 15, ante una crisis doctrinal, la Iglesia no se fracturó. Se reunió en el Concilio de Jerusalén, y la autoridad de los apóstoles, guiada por el Espíritu Santo, tomó una decisión vinculante para todos. El plan de Cristo era una familia unida, no un archipiélago de iglesias independientes. La autoridad que actuó después de la muerte de los apóstoles fue la de los obispos, sus sucesores legítimos, en comunión unos con otros y con el sucesor de Pedro. Anfitrión, para resumir este increíble viaje histórico, la autoridad después de los apóstoles no fue un vacío, sino un plan de sucesión visible, la sucesión apostólica. Los discípulos directos de los apóstoles, como Clemente e Ignacio, nos describen una iglesia jerárquica y sacramental. Y el método para garantizar la verdad, según San Ireneo, era seguir la línea de los obispos en comunión con Roma. Exactamente. La autoridad que guía a la iglesia hoy no es una invención, es una herencia, un tesoro vivo transmitido de generación en generación, protegido por la promesa de Cristo de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre Daniel, gracias por esta clase magistral de historia que nos conecta directamente con los apóstoles. Padre Daniel, el placer ha sido mío. Y a ustedes, si este viaje histórico les ha impactado, tienen que ver nuestro video que desglosa las 5 marcas que identifican a la verdadera iglesia.